Bueno, buen día a todos los que estaban recién conectándose. Como les decía hace un ratito, lo que tenemos que ver hoy es continuidad. El tema de hoy es continuidad. Y después de ver el tema, vamos a hacer un ejercicio de análisis de funciones donde vamos a aplicar esto, lo que vamos a ver hoy. ¿Ah? Vamos a hacer un ejercicio completo de análisis de funciones. O sea que el tema de hoy es continuidad. ¿Qué es continuidad? O sea, yo quiero ver cómo defino dónde o cómo son las condiciones para que una función sea continua. ¿Va? La primera definición, o en realidad la primera aproximación a esto, si bien no es muy formal, sí es válida decir que una función es continua si la gráfica no tiene cortes. O sea, si yo la puedo dibujar o la puedo graficar sin levantar el lápiz o sin levantar la fibra. ¿Va? O sea, esto que está acá es una función continua. Esta es una definición bastante poco formal y lo que vamos a hacer ahora es formalizarla un poco más, o sea, vamos a ir más en detalle. ¿Va? O sea, vamos a ver cómo defino bastante mejor dónde una función es continua, cuáles son las condiciones que tiene que cumplir, usando todo el concepto de límite. ¿Ah? Pero como primera aproximación es válido, o sea, una función es continua si puedo graficarlo, dibujar sin levantar el lápiz, o sea, tiene un trazo continuo. ¿Ah? Para definir un poquito mejor, yo voy a hacer ahora me voy a focalizar en un punto. Yo quiero analizar si una función es continua en un punto, le voy a llamar x sub 0. O sea, yo quiero saber ahora, no me interesa toda la gráfica, quiero saber si una función es continua en un punto. ¿Ah? Si la gráfica de la función es algo así, yo voy a decir que, por ejemplo, acá va a estar mi x sub 0. ¿Sí? Si esto es x sub 0, acá va a estar la imagen, o sea, la función valuada en x sub 0. Bueno, este tipo de gráfico que vamos a hacer ahora, acostúmbrense a hacerlo porque lo vamos a usar mucho en lo que viene ahora, que es derivada y demás. El razonamiento que yo voy a hacer es el siguiente. Yo voy a incrementar la variable, o sea, a x sub 0 le voy a dar un incremento. Incremento significa que si estaba acá, la voy a mover, por ejemplo, hasta por acá. Al incremento le voy a llamar delta x. O sea que delta x significa que incrementé a x sub 0 en delta x. O sea que esta distancia que hay desde acá hasta ahí se llama delta x. Es el incremento en la variable independiente. Bueno, a esta nueva coordenada que tengo acá, yo puedo levantarla contra la función y voy a tener también imagen. O sea, ahí. Si la imagen de este punto era f de x sub 0, la imagen de ese nuevo punto va a ser la función valuada en x sub 0 más delta x. ¿Sí? La función que estaba, fíjense, la función estaba en este punto y cuando yo incrementé la variable,
la función desde este punto se fue a aquel punto, o sea, aumentó o cambió. Entonces, la función o la variable dependiente, o sea, y, pasó de estar en este valor de imagen a este nuevo valor de imagen. En este caso aumentó porque la función es así. Si la función hubiera sido al revés, hubiera disminuido, ¿está? Entonces, yo acá voy a poner así. Extiendo esto. Esa distancia se llama delta I. O sea, a un incremento de x, que le llamé delta x, le va a corresponder un incremento de delta i, o sea, es cuánto varió, es la variación que tuvo la función. ¿Me siguen, sí? ¿Sí? O sea, incremento en x o el incremento de la variable independiente me da un incremento en la variable dependiente, un incremento en la función, un incremento en i. A delta i lo puedo calcular, o sea, lo puedo poner como expresión, porque ¿cuánto va a ser esa distancia? Y bueno, va a ser la función incrementada, o sea, esta altura, menos la función sin incrementar, porque es ese segmentito del medio. O sea que, en forma de expresión, yo puedo decir que delta i es igual a la función incrementada menos la función sin incrementar. Siempre delta i se calcula así, o sea, función con el incremento menos la función sin el incremento. Bueno. ¿Qué dice ahí? Puede incrementar y no sé. A ver, ahí hubo un par de preguntas. Sí, o sea, esta función es, vamos a ver un poco más adelante esto, pero esta función es creciente, o sea, crece, ¿ah? O sea, siempre va para arriba, por ejemplo. Entonces, a un incremento de delta x, en este caso le correspondió un incremento en delta y, o sea, aumentó. Siempre se le llama incremento. El incremento puede ser negativo. Si la función hubiera sido al revés, o sea, en forma decreciente, al aumentar delta x, la delta y hubiera sido negativa, o sea, hubiera dado negativo el valor. ¿Ah? Esto puede tener signo. A mí acá no me interesa el signo porque yo estoy más simbólico, esto es más teórico, digamos, ¿no? Después hay que ver el ejercicio y demás. Y yo no sé cuánto es el incremento, o sea, no me interesa cuánto es el incremento. Acuérdense que estoy viendo ideas, ¿no? Teoría. Incremento. Vamos a tomar límite con esto, o sea que es un delta x. Esto en realidad, no sé si quiero hacer un ejercicio, un ejemplo de qué. No me quiero ir tanto el tema, pero, por ejemplo, ¿no? Si yo digo y igual a x al cuadrado, una función sencilla, ¿ah? Me paro en 0. O sea, el x sub 0 vale 0. Y a delta x lo pongo en no sé, 2. ¿Ah? ¿Qué estoy diciendo yo si fuera así, si le doy valores a eso? Yo estoy diciendo que si tengo la función x al cuadrado es más o menos así. ¿Sí? La parábola. Acá está el eje y, acá está el eje x. Yo me paré en 0 y me incrementé en 2 para la derecha, porque es impositivo ahí, ¿sí? O sea, mi línea está por acá. Acá está el 0. O sea que mi delta x es 2. ¿Cuánto vale? O sea, yo quiero calcular cuánto vale delta i. Entonces, para calcular delta i, tengo que hacer la función incrementada menos la función sin incrementar. Eso está ahí. O así. La función, mi función es x al cuadrado, o sea, yo tengo que poner x sub 0 más delta x, que vale 0 más 2, que es delta x, elevado al cuadrado, porque lo reemplacé en la función, menos el x sub 0, que vale 0, puesto en la función, o sea, el cuadrado. Y esto vale, con esto, si yo hago 0 más 2 es 2, 2 al cuadrado es 4, 4 menos 0 es 4, o sea que esto queda 4. Lo que estoy diciendo es que si x estaba en 0
y pasó a 2, la función estaba también en 0 y pasó a 4. O sea, aumentó en 4. Eso quiere decir delta y delta x. A un incremento de x le corresponde un incremento en y. Que puede ser positivo, no importa, vamos a ir más adelante. No me interesa tanto ahora eso, o sea, eso es cómo se ve un incremento. Porque yo no quiero ir al tema que es continuidad. La idea de esto es, o sea, ¿para qué hago todo esto? Parece medio raro, pero lo que yo voy a decir es que para que una función sea continua en un punto, acuérdense que yo estoy queriendo ver si en este punto la función es continua. Yo voy a plantear esto. Lo pongo y ahí lo explico. Para que una función sea continua, yo lo que la idea de este límite es decir esto, es que para un incremento de x, un delta x, muy chiquitito, o sea, casi 0, el incremento en y también sea muy chiquitito, o sea, tienda a 0. Estoy diciendo, ¿qué es lo que está diciendo esa idea? Estoy diciendo que yo me muevo un poquitito en x, o sea, acá yo hago un delta x muy grandote, pero en realidad, si yo lo hago que tiende a 0, el delta x es bien chiquitito. O sea, para un pasito bien chiquitito de x, la función tiene que variar muy poquito. Si eso no se cumple, si la función pega un salto, por ejemplo, vamos a ver los tipos de continuidades, pero si la función no cumple esto, quiere decir que yo me moví un poquito en x y la función saltó. O sea, una función, por ejemplo, esto lo pongo de color, una función que no es continua, puede hacer algo así. ¿Ah? Ahí pegó un salto. En este punto, yo un incremento chiquitito de x, o sea, un incremento bien pequeñito, provocó que la función, el delta i, que sería esto, saltara. Entonces no cumplió con esto. Me siguen con la idea general. ¿Sí? O sea, mi idea es, para que la función sea continua, a un incremento bien pequeño de x le tiene que corresponder un incremento bien pequeño de y. Por eso delta x tiende a 0 y delta y tiende a 0. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende más o menos la idea? Bueno, esa idea de que me muevo un poquitito en x, bien poquito, y delta y se tiene que mover muy poquito, yo la modelo, la pongo en idea, en matemática, usando esa idea de límite. A un incremento muy chiquito de x le corresponde un incremento muy chiquito de y. ¿Ah? Yo de esa idea voy a sacar un poco de desarrollo acá. Voy a hacer así, a ver. Límite de delta x que tiende a 0 de delta y. Delta y es eso que está ahí. O sea que en vez de poner delta y voy a poner esto. Va a quedar así. F de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 igual a 0. ¿Va? Fíjense, acá voy a poner un paréntesis para que se vea bien que es el límite de esas dos. Eso era delta y. Ahora voy a hacer así. Ustedes saben, el límite de una suma o el límite de una resta es la resta de los límites. O sea, va a ser el límite de esto menos el límite de esto. Y esto que está acá, f de x sub 0, es una constante, es un número. O sea, es la función valuada en el punto x sub 0. Es este punto de acá.
O sea, es un número, es cuánto es la función en el punto. O sea que ese que está restando lo puedo pasar para este lado sumando. O sea, puedo hacer algo así. ¿Me sigue, no? Yo hago límite de esto menos el límite de esto. El límite de una constante es la constante. Y esa constante la llevo para el otro lado, voy a despejar. O sea, esto lo puedo transformar en así. Bueno, y ahora voy a hacer lo siguiente. Fíjense que mi variable, o sea, la parte que está variando, me la da delta x. O sea, delta x es la variación, es lo único que se mueve. ¿Va? Yo voy a hacer lo siguiente. A este punto que está acá, a x sub 0 más delta x, la voy a llamar x. Es la variable. Es lo que me está variando. Le voy a llamar a x sub 0 más delta x, le voy a llamar x. O sea, yo voy a decir que x es igual a x sub 0 más delta x. ¿Sí? O sea que ese límite me empieza a quedar algo así. Límite de f de x sub 0 más delta x, yo le llamé x. Acá me falta algo, yo lo pongo. Yo a eso le llamé x, ¿estamos? Y fíjense qué pasa. Si delta x tiende a 0, porque mi límite era cuando delta x tiende a 0, si esto tiende a 0, o sea, esto tiende a achicarse, ¿qué va a pasar? Este punto, cuando delta x tiende a 0, este punto se acerca, o sea, este puntito se acerca acá, o sea, x, yo a esto le llamé x, tiende a x sub 0, o sea, este punto tiende a este otro. Cuando delta x tiende a 0, x tiende a x sub 0. Entonces, a ese límite, yo en vez de poner que delta x tiende a 0, voy a poner que x tiende a x sub 0. Porque delta x tiende a 0, cuando delta x tiende a 0, x, que es ese puntito, tiende a x sub 0. Y ese límite es el que yo voy a usar para definir continuidad. O sea, esto es un poco más aplicable, vamos a ver cómo se usa. Pero de acá, yo voy a sacar 3 conclusiones de este límite. O sea, a ver, ¿se ve acá? Sí. O lo pongo acá. Este límite me está diciendo 3 cosas. Acuérdense que esto es lo que se tiene que cumplir para que una función sea continua. Primera condición, o sea, primera conclusión que yo saco de ahí. Que exista la función valorada en el punto, o sea, esto. Segunda conclusión. Que exista el límite, o sea, que este límite exista. Acuérdense que un límite exista quiere decir que, por ejemplo, si los límites laterales, ¿se acuerdan el tema de límites laterales? Si los límites laterales existen, tienen que ser iguales. Si no son iguales, el límite no existe. Y la tercera es eso mismo, o sea, que den el mismo valor, o sea, que el límite me dé el valor de la función valorada en el punto. O sea,
De esto yo lo desgloso un poquito porque vamos a ver qué pasa cuando no se cumple alguna de esas. Para que ese límite se cumpla, se tienen que cumplir tres cosas. Se tienen que cumplir tres cosas al mismo tiempo. Que esto exista, o sea, que esto me dé un número. Que esto exista, o sea, que el límite exista, y que me den iguales. Que no me den distintos. Si alguna de esas condiciones no se cumple, cualquiera, la función no es continua. No es continua. Y si no se cumple alguna de esas, vamos a ver, las discontinuidades se empiezan a clasificar. ¿Ah? O sea, hay distintos tipos de discontinuidad. O sea, conclusión de todo esto, conclusión de esto es, para que una función sea continua en un punto, ¿sí? En el punto x sub 0, en el que lo estoy viendo, se tienen que cumplir esas tres condiciones. Las tres condiciones vienen en realidad de esa zona. ¿Sí? Acá está más como desglosado. ¿Ah? Tiene que existir la función en el punto, tiene que existir el límite, y ese límite tiene que ser igual a la función en el punto. ¿Ah? Si no se cumplen algunas de esas, vamos a ver ejemplo, vamos a ver cómo se clasifican. Las discontinuidades tienen nombre, o sea, se van clasificando. ¿Ah? Yo borro acá. Bueno, vamos viendo en forma de cuadro y con ejemplos. Las discontinuidades se clasifican así. El primer tipo de discontinuidad se llama evitables. Bueno, si la primera se llama inevitables, los otros tipos se llaman no evitables, ¿sí? Y dentro de las no evitables, a ver si lo hago para atrás. Dentro de las no evitables se clasifican en primera especie y segunda especie. Y dentro de primera especie se clasifican en salto finito, salto infinito y asintóticas. O sea, los puntos de discontinuidad se clasifican de acuerdo a ese cuadro. Ahora vamos a ver cuáles son o cómo se... Las que ustedes van a ver en el práctico, o sea, lo que es más común para los ejercicios, es, o sea, es esta y esta. Los otros tipos de discontinuidades son un poco más raras, son un poco más complicadas, y no es lo que generalmente pasa en los ejercicios. ¿Sí? Acá las vamos a ver y vamos a hacer unos ejemplos de cada una, pero lo más común en los ejercicios son evitables y asintóticas. Bueno, esto igual está grabado, o sea que lo puedo borrar. Así voy haciendo de una. Borro acá. El punto, o sea, vamos a ver un poquito. El punto de discontinuidad evitable es cuando sucede esto. Son funciones que hacen así, por ejemplo, que tienen un huequito.
O sea, le falta un punto. Tiene como ese puntito vacío. ¿Ah? O sea, esa función para este valor de x sub 0, acá está y acá está x, y esto es f. Eso se llama punto de discontinuidad evitable. ¿Sí? Yo les digo por qué se llama evitable. ¿Qué está pasando ahí? La función, o sea, no existe, si se fijan, tiene un punto vacío, o sea que acá no hay valor. De las tres condiciones que vimos recién, que los voy a poner acá de nuevo, las tres condiciones de continuidad eran estas. Primero, que exista la función en el punto. Segundo, que exista el límite de x que tiende a ese punto de la función. Y tercero, que el límite me dé ese valor. Esas son las tres condiciones que había puesto recién abajo. En este caso, ¿qué está pasando? Para este caso en particular, ¿no? Esto no se cumplió. O sea, la función no existe en ese valor. No tiene imagen. Pero esta condición sí se está cumpliendo porque el límite existe. O sea, yo me acerco, ya sea por la izquierda o por la derecha de acá abajo, o por la izquierda, yo me acerco desde x a x sub 0 y la función tiende a ese valor de límite. O sea, el límite sí existe y me da un número. Tiende al valor de L. Como esta no se cumple, yo no puedo hacer esta porque ese valor no existe. O sea, esta parte falla. Me siguen con la idea, ¿no? O sea, en el punto de discontinuidad evitable, lo que pasa es que el límite sí existe. O sea, la condición 2 sí se cumple. ¿Ah? Como no se cumpla alguna de esas, la función es discontinua. Pueden decir que para que la función sea continua, tiene que cumplir las tres. Si no se cumple alguna, no importa cuál, no es continua. Si se cumple la segunda, que el límite existe, se llama punto de discontinuidad evitable. Por ejemplo, a ver, supongamos así. Vamos a poner un menos, así me queda a la derecha. Menos 2, ¿va? Y esa función, supongamos que yo tuviera que hacer el análisis de esa función. Cuando hago análisis de funciones, lo que hago primero es la factoreo. O sea, pongo así, x más 2, x menos 2, y una diferencia cuadrada arriba, y abajo es x menos 2. Ya lo habíamos visto la otra vez. Yo no puedo simplificar ahí, porque si yo simplifico, estoy cambiando la expresión. ¿Se acuerdan de eso que lo habíamos visto, no? O sea, yo no puedo simplificar este con ese. Porque si simplifico, el dominio de esta función no es igual al dominio de lo que me queda acá, ¿no? ¿Me siguen con esa idea? ¿Sí, no? Bueno, ¿qué pasa en esa función? Yo hago, supongamos que estoy haciendo el análisis de funciones, ¿no? Hago así, dominio. ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Se acuerdan que cuando tengo cocientes de polinomios, yo podría simplificar el tema de dominio y decir, los únicos valores que me causan problemas es cuando el denominador se hace 0. O sea que mi único problema es cuando x vale 2. Porque se hace 0 el denominador. ¿Ah? Ese es el dominio de la función. Estos puntos que yo saco del dominio son puntos especiales, son puntos donde tengo algún problema. Entonces son los puntos que le voy a dar un poco más de bola. Si yo sigo haciendo análisis de funciones, fíjense lo que pasa. Ceros. Cuando yo haga ceros, ¿se acuerdan que los ceros, cuando era el cociente de polinomios, yo lo definía como los puntos que hacen 0 el numerador? Porque son los que hacen 0 el numerador, me hacen 0 la función.
En este caso, como tengo un grado 2, tengo dos valores. Voy a tener el valor menos 2, 0, y 2, 0. Esto está mal, ya lo vamos a ver por qué está mal esto. Pero en principio, si yo sigo razonando así, los puntos que me hacen 0 el numerador son ceros. ¿Ah? Tengo 2. Bueno, después sigue ordenada al origen, no lo voy a hacer. Polos. Estoy yéndome a lo que es continuidad, por eso estoy yendo rápido para acá. Cuando yo hago polos, polos eran los valores que hacen 0 el denominador. En este caso, el único valor que hace 0 el denominador es 2. ¿Sí? Y ahí está el problema. Yo estoy diciendo que 2 es un 0, pero que 2 también es un polo. O sea, esto se contradice. Me siguen con la idea, porque si yo voy haciendo el gráfico, ¿se acuerdan cuando hacíamos parte de gráfico? Yo ponía esto así. X, Y. Marcaba los ceros. Los ceros, según eso, es menos 2 y 2. O sea, la función pasa por ahí. Pero si marco los polos, me dio en 2. O sea, me dio un polo acá. Y ahí tengo algo que está mal, porque, o sea, si esto es polo, por acá pasa una asíntota vertical. Y ahí se contradice lo mismo, porque si es asíntota vertical, la función puede pasar por ahí. Pero si es 0, la función tiene que pasar por ahí. O sea, no es lógico. Cuando eso pasa, esto no es más un 0, y esto no es más un polo. O sea, un punto no puede ser 0 y polo al mismo tiempo. O sea, deja de ser 0 y deja de ser polo. Como no hay polo, ahí no hay asíntota vertical. Esto es un punto de discontinuidad evitable. ¿Me siguen, sí? ¿Por qué va a ser punto de discontinuidad evitable? Porque, fíjense, yo lo saqué del dominio, o sea, el 2 tiene un problema, es un punto especial, ¿ah? Pero no es ni 0 ni polo. Ahora, si yo hago límite de x que tiende a 2, ¿por qué a 2? Porque es el punto raro, es el punto complicado. Del ejercicio mío, que es así, x más 2, x menos 2, sobre x menos 2. Como estoy en límite, x nunca llega a 2, acá yo sí puedo simplificar, y ese límite da 4. Porque simplifico con eso, cuando x tiende a 2 me queda 2 más 2, 4. ¿Ah? Y fíjense, la función en 2 no existe, o sea, esta condición no la cumplió. No tengo valor ahí. Pero el límite sí existe. El límite me dio 4. ¿Sí? Así que, a ver, esperen un segundo. El teléfono mío se prendió y se puso a hacer algo. ¿Se sigue viendo la cámara ahí? Sí. El límite sí existe, o sea, cumplió esa condición. Lo que me está diciendo eso es que cuando la función tiende a 2, si por acá anda el 2, la función tiende a 4. O sea que ahí va a estar el agujerito. Yo lo hago rápido ahora, ¿no? Pero la gráfica de esa función es una recta. Bueno, le puse un poquito. ¿Sí? Está medio grandote, ¿sí? La gráfica de esa función es una recta que tiene un agujerito. Cuando x vale 2, la función tiende a 4, pero no tiene imagen. O sea, le falta ese puntito nomás. ¿Me siguen, no?
Sí, sí, profe. Ese es el punto de discontinuidad evitable. Son los puntitos esos. ¿Por qué se llama evitable? Porque si yo a esa función, ¿ah? A esa función, ese mismo ejemplo, hago lo siguiente. Esto no es muy común, pero a ver, yo la redefino así. Ustedes tienen que haber visto el cursillo, o lo tienen que haber visto en algún lado, de funciones definidas por tramos. Yo voy a decir, voy a inventar una nueva función. Voy a decir que mi función es x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2, o sea, lo que tenía ahí, cuando x sea distinto de 2. Pero cuando x valga 2, la función vale 4. Vamos de nuevo, ¿no? Yo definí una función por tramos. Definir funciones por tramos es que yo digo, bueno, va a valer esto mientras se cumple esto, va a valer esto cuando se cumple esto. O sea, voy poniéndole condiciones, ¿estamos? Estoy diciendo que la función va a ser igual a aquella siempre que x sea distinto de 2, o sea, la recta. Pero cuando x valga 2, la función vale 4. ¿Por qué le puse 4? Porque es el valor del límite. Esa nueva función tiene la misma gráfica, nada más que yo lo que hago es agregar el punto S. Porque cuando x vale 2, la función vale 4. ¿Ah? Y esta nueva función es continua. Si se fijan en el gráfico, ya no tengo puntitos ni nada raro. Y si pruebo eso, me las va a cumplir a las 3. Porque yo me fijo, a ver, la función existe en 2, sí, porque cuando x vale 2, la función vale 4. O sea, cumple la primera. ¿Existe el límite? Sí, cuando yo hago límite, tengo que tomar esa expresión porque x tiende a 2. Tengo que usar esto. El límite me dio 4. Y el límite me dio la función. O sea, me queda que el límite es 4 y la función vale 4. O sea, esta nueva función cumple con las 3 condiciones de continuidad. Esta nueva es continua. Y yo la pude evitar a esa discontinuidad que era muy sutil. Le faltaba un puntito nomás. Lo pude evitar bastante fácil. La pude redefinir la función sin cambiarla mucho. ¿Me siguen, no? ¿Sí? Sí, Sí, sí. profe. Ahora, fíjense, yo podría haber molestado y podría haber hecho así. Invento una nueva función así, y acá le pongo 40. ¿Sí? O bueno, no sé cuándo, voy a ponerle, porque no se va a tener nada. 5 le voy a poner. 5. ¿Ah? Si yo grafico esa función, va a ser esa recta, tiene ese puntito vacío, y cuando x vale 2, la función vale 5. O sea que va a andar un puntito ahí descolgado. Eso sería el 5. Fíjense que esa función, esta rara ahora, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función son todos los reales. Esta función tiene valores para todos los números, porque si yo me fijo en esto, tiene un problema cuando x vale 2, pero según esta expresión, cuando x vale 2, la función vale 5. O sea, esta nueva función tiene como dominio todos los reales. ¿Ah? Pero si se fijan en la gráfica, yo me doy cuenta que la función es discontinua. Porque vengo graficando, tengo un puntito vacío ahí, un punto ahí descolgado y después sigo con la gráfica. O sea, no la pude graficar sin levantar el lápiz. Y esto contradice lo que muchas veces piensa. Digo, yo se lo remarco porque es pregunta de examen a veces. Si yo tengo una función cuyo dominio son todos los reales, ¿puedo asegurar que la función es continua? Y la respuesta es no. O sea, uno tiende a decir, si la función no tiene problemas, uno dice, cuando el dominio son todos los reales, quiere decir que tiene imagen para todos, vale para todos los valores. Entonces uno tiende a pensar que una función cuyo dominio son todos los reales es una función continua porque no tiene problemas. Y la respuesta es falsa. Esta función vale para todos los reales, no tiene problemas en ningún número y no es continua. ¿Y qué pasó con esta función?
Si yo pruebo las tres condiciones de continuidad, ¿existe la función en el punto? Sí, vale 5. Cuando x vale 2, la función vale 5. O sea, cumplió la primera. ¿Existe el límite? Sí, el límite yo lo hago y me da 4. O sea, esto vale 5 y esto vale 4. La que no está cumpliendo en este caso es que el límite que me daba 4 no me da igual a la función que me dio 5. Me 5 la idea, ¿no? ¿Ah? En general, en el práctico, o sea, esto se llama corregir una función, lo que hicimos recién de poner el 4. Eso no lo hacen en el práctico, no lo van a hacer. Lo que van a hacer es clasificar. El ejercicio es este, por ejemplo, ven que era un 0, ven que era un polo, no es ni polo ni 0, tienen que hacer cuenta de eso y decir, es un punto de discontinuidad evitable. No hace falta corregirla, como lo dije acá. ¿Ah? No van a hacer eso. En el práctico casi que no van a hacer, creo que no lo van a hacer, funciones por tramos. No se usa en análisis 1. ¿Ah? No van a complicar. Nosotros acá lo vemos para poder definir cosas raras, pero no es lo común. Da igual las Profe, redes como consulta. más bien como práctico. Borro. Profe, Sí. ¿puede explicar de vuelta la tercera condición? ¿Esto? Sí, eso, porfa. Bueno, fíjense que. Porque ¿qué pasó acá? Esta función que yo inventé acá que es rara, cumple la primera y cumple la segunda, porque cuando la función vale 2, cuando la x vale 2, la función vale 5. O sea, la imagen existe, la función en el punto. En este caso, 5. Cumplió la primera. ¿El límite existe? Sí, porque yo hago límite, me da 4. Cumplió la segunda. Se viene cumpliendo todas las condiciones esta. Pero la última condición es que tanto que esta parte como esto me den iguales. La condición de la tercera lo que está haciendo es que esto es igual a eso, ¿sí? En este caso, esta función no lo cumplió porque el límite, fíjense que el límite me da 4, porque cuando x se acerca a 2, la función se acerca a 4. Esa es la definición de límite. Cuando x tiende a 2, la función tiende a 4. Independientemente de que la función, cuando x vale 2, para este caso vale 5 la función. O sea, para límite no me interesa cuánto vale la función en el punto. La definición de límite me interesa a dónde tiende. ¿Ah? Entonces, esta función no está cumpliendo esta, porque el límite me da 4 y la función me da 5. ¿Sí? Con la idea de... Ah, listo, gracias. Pero si en vez de 5 fuera 4, profe, si se cumplen las tres condiciones. Claro, si en vez de ser 5, porque esta la inventé yo, ¿no? Le pongo 4. Ahora sí, esto vale 4, esto vale 4 y 4 igual a 4. O sea que en este caso cumple las tres discontinuas, porque ese puntito se me movió por acá. Rellené el puntito que me faltaba, digamos. ¿Ah? Bueno, como para cerrar esta parte, los puntos de continuidad evitable son cuando se cumple la segunda condición, o sea que el límite exista. Si el límite existe, el punto de continuidad es evitable. No me interesa la condición 1, porque puede existir o no. En esta, por ejemplo, existe y es continuo. Cuando era 5, la función existe en el punto, pero era evitable. O sea, para que sea evitable, se tiene que cumplir la segunda. O sea, el límite existir. Tiene que tender al mismo lado. ¿Ah? Porque si tienden al mismo lado, significa que ese puntito lo puedo evitar, lo puedo redefinir. Si vamos a las no evitables, las no evitables, bueno, vamos un poquito más rápido. Lo vamos haciendo con gráficos para ver cómo se harían. Por ejemplo, dentro de las no evitables, si se acuerdan el cuadro ese que hicimos recién, las no evitables se clasifican en primera especie y segunda especie. Vamos a hacer primero primera especie. Y dentro de primera especie había 3. La primera es salto finito. Salto finito es cuando pasa algo así.
Por ejemplo, la función signo. La función signo hace así. Esta la vimos una vez. ¿Sí? Esa gráfica es de, acá pongo y, acá pongo x. Esta función, f, es módulo de x dividido x. ¿Tá? Son funciones más bien raras. ¿Tá? O sea, no es lo común que van a ver en el práctico. ¿Por qué digo rara? Porque parece valor absoluto. No es algo que vayan a usar mucho en el práctico. ¿Tá? ¿Qué pasó acá? A ver, la función en cero no existe, porque fíjense que yo lo primero que hago es me fijo dónde tengo problemas. ¿Tá? Esta función tiene un problema en cero, porque cuando hago cero me queda 0 sobre 0. Tengo una historia ahí. Y si me fijo en el gráfico, el límite no existe, porque si yo hago límite de x que tiende al 0 por la derecha de esa función, si yo me acerco al 0 por la derecha, acá vale 1 y acá vale 1, ¿sí? Vale menos 1. La función tiende a 1, se acerca al 1. Y si hago límite de x que tiende al 0 por la izquierda, me da menos 1. Como los dos límites laterales, ¿se acuerdan? Existen y no dan iguales, me da 1 y me da menos 1, el límite no existe. ¿Ah? Como el límite no existe, no se está cumpliendo la segunda condición, que sí se cumplía para evitarlo. Pero, como los dos límites laterales me dan un número finito, 1 y menos 1, o sea, no me dan infinito, me está diciendo que el salto es finito. O sea, en este caso la función tiene un salto de 2. Saltó de menos 1 a 1. ¿Ah? No hay un salto infinito. Tiene un salto finito. El salto se calcula como esto menos esto, valor absoluto. O sea, 1 menos 1, 2, valor absoluto 2. Así calculo cómo saltó. ¿Cuánto fue el salto? ¿Me siguen con la idea? Sí. No es tan común. De hecho, es bastante poco común. ¿Sí? Si yo quisiera hacer otro ejemplo, funciones con salto, no se me ocurre ninguna fácil, salvo que empiece a hacer cosas con tramos. Por ejemplo, así, no sé. La función va a valer x para x menores o iguales a 0 y va a valer x al cuadrado más 1 para los x mayores a 0. Fíjense eso, ¿no? Inventé una función por tramos. Si yo grafico esa función es algo así. Azul. Esto me dice que cuando x sea menor o igual a 0, la función vale y igual a x. O sea que es una recta. X menor o igual a 0, o sea que la función llegó hasta 0. ¿Ah? Y para los x mayores a 0, la función vale x al cuadrado más 1. O sea, es una parábola subida en 1. O sea que va a ser algo así. ¿Ah? Acá yo tendría que marcar que no, o sea, arranca un poquitito después, no arranque en 0, arranca un poquito más. Esa función, ¿sí? Yo me fijo y veo, a ver, ¿dónde tengo un problema? En 0 tengo una historia, tengo un problema. Entonces, intento probar o intento ver qué pasa en 0. Las condiciones eran, ¿existe la función valor en 0? Sí, esta es la primera condición. ¿Ah? ¿Cuánto vale la función valor en 0? Me fijo, aplica esta condición, vale 0. O sea, la función tiene valor, tiene imagen. La segunda, ¿existe el límite? Y la respuesta es no, no existe el límite, porque si yo hago límite de x que tiende al 0 de esa función rara, si me acerco al 0 por la izquierda, o sea, por los negativos, la función tiende acá a 0. Y si me acerco al 0 por la derecha, la función tiende a 1. Porque cuando x tiende a 0 me queda 1. Esta función pega un salto del 0 al 1. O sea, una función con punto de continuidad no evitable de primera especie de salto finito. ¿Se entiende?
¿Se entiende así? Sí, profe. De nuevo, no es lo que van a hacer en el práctico, ¿tá? Tú que más rápido, no lo veas así. Y la tercera sí se cumple porque la primera se cumple, ¿no? No, la tercera no se cumple porque esta no se cumple. La tercera era que este límite sea igual a este, pero si este no existe, no. Cuando no se cumple alguna de las dos, la tercera no se va a cumplir nunca porque no puedo hacer la igualación. Ese salto finito. Salto infinito. Salto infinito. Volvamos un gráfico acá. Hay funciones que hacen así. Es muy parecida a esa, pero a diferencia de esta que tiene un salto finito, salto 1, salto 2, salto 8, hay funciones que hacen, por ejemplo, una función un poco más rara, hay funciones que hacen así, fíjense. Hacen así. Esto es una asíntota horizontal. Esa función es y igual a e a la 1 sobre x, por ejemplo. ¿Ah? ¿Qué le pasó a esa función en 0? Cuando x se acercó a 0 por la izquierda, tiende a 0. Pero cuando se acercó a 0 por la derecha, se fue al infinito. ¿Ah? Entonces, el salto que pegó, ven con la idea del salto, ¿no? Desde el 0 hasta el infinito no es un salto finito, es un salto infinito. O sea, la longitud de ese salto es infinito. ¿Qué está pasando ahí? Si yo hago límite, fíjense, límite de x que tiende al 0 por la izquierda, es igual que esta de recién, nada más que aquella que hicimos recién, los dos números me daban 1 y menos 1, por ejemplo, de la función signo. Me daban valores finitos. En esta va a pasar algo raro. Si lo hago límite que tiende al 0 por la izquierda, me acerco al 0 por la izquierda. ¿Ah? Esto me queda así. E elevado a... Cuando x tiende a 0, me queda 1 sobre 0. Y 1 sobre 0, en el caso del límite, es infinito. Pero es un 0, este es un 0 negativo, porque un 0 viene por la izquierda. O sea que esto me da un infinito negativo. ¿Ah? Y e a la menos infinito, lo hemos visto, potencia negativa es como que yo pusiera así. E al infinito es infinito, o sea que me queda 0. El límite lateral por izquierda de ese ejemplo me da 0, o sea la función se acerca a 0. ¿Ah? Pero si yo hago el límite de x que tiende al 0 por la derecha, esto me queda así directamente, e al infinito positivo, porque ahora el 0 es un 0 positivo. Y esto me da infinito. O sea, la función se va al infinito por la derecha. ¿Ah? Esto es una función muy rara, porque tiene una asíntota vertical de un lado sí, pero del otro lado no. Así con la idea rara, ¿no? Entonces, el salto que pegó fue desde el 0 hasta el infinito. ¿Ah? Tiene un salto infinito. No es como esta que pegó un salto de 1. ¿Ah? ¿Me siguen la idea, no? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Sigo. Y la tercera, dentro de las no evitables, se llama asintóticas, que sí es la que van a usar en el práctico, y que eso no es ni más ni menos que las asíntotas verticales. O sea, cuando yo tengo funciones que tienen una asíntota vertical, donde tengo el polo, acá tengo la asíntota vertical, y la función es algo así.
¿Sí? Es lo que pasa en las asíntotas verticales. ¿Qué está pasando acá? Los dos límites laterales dan infinito, o infinito positivo y infinito negativo. No pasa como recién que daba uno da un número y el otro da infinito. ¿Ah? O sea que si yo resumo todo esto, yo voy a decir, salto finito es cuando los dos límites laterales existen, dan distintos y dan un número, como este. Este da 0 por un lado y 1 por el otro lado. Para que haya salto infinito, uno de los dos límites laterales tiene que dar un número y el otro tiene que dar infinito, que fue el caso recién. Y para que sea asintótica, es porque los dos límites laterales dan infinito. Infinito positivo e infinito negativo. ¿Estamos? Fíjense que son no evitables, porque yo no lo puedo, o sea, yo no puedo cambiar la expresión para que esta gráfica se convierta en continua sin alterar tanto la función. O sea, en el evitable yo le agregaba un puntito y zafaba. ¿Ah? Pero en esta o en esta, por ejemplo, yo si la quiero hacer continua, tengo que unir eso con eso, y no es un puntito solo, sino es como que tengo que cambiar ya la forma de la función. No la puedo evitar. ¿Me siguen, sí? ¿Me siguen? Sí, profe, pero ¿dónde si puede repetir lo de los lados laterales? ¿A qué se refiere con límites laterales? O sea, Lo que decía de cuando es un límite, o sea, en los tres tipos. claro, bueno, para que sea salto finito, es ese caso que está ahí. Los dos límites laterales existen, porque esto tiende a 0 por un lado y tiende a 1 por el otro lado. O sea, existen y son finitos. Finito quiere decir que da un número. Acá me da 0 por la izquierda y 1 por la derecha. El salto que pega la función es 1 menos 0, 1. O sea, tú puedo calcular cuánto es el salto. Hago la resta, digamos, ¿sí? O sea, es bastante fácil. Eso es salto finito. Para que sea salto infinito, se tiene que cumplir que uno de los dos límites laterales siga dando un número, pero el otro de infinito. Fue lo que pasó en la de recién. La gráfica de recién hacía algo así. Por la izquierda tendía el 0, pero por la derecha venía del infinito. ¿Va? Entonces, en un límite lateral da un número y en el otro da infinito. Entonces el salto que pega la función es infinito. Y este otro es cuando dan los dos infinitos. ¿Va? O sea, yo tengo dos límites laterales. Si los dos dan infinitos, es salto finito. Si uno da finito y el otro no, es salto infinito. Y si los dos dan infinito, es asintótica. O sea, es la asíntota vertical. La asintótica es cuando yo tengo asíntotas verticales. Esto es lo que va a pasar en el práctico. Van a dar evitables y asintóticas, o sea, las asíntotas verticales. Todas las otras que vimos, estas raras, no salen porque son funciones más complicadas, más raras, digamos, ¿verdad? No es lo común. Yo tengo que hacer funciones por tramo, cosas más complicadas. ¿Cuáles condiciones se cumplen en la asintótica? En la asintótica, los dos límites laterales, o sea, por izquierda y por derecha, dan infinito. Infinito positivo o infinito negativo. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa en las asíntotas verticales? Discusión inevitable, seguimos. Las de segunda especie son todavía más raras. Las de segunda especie es cuando alguno de los límites laterales no existe. Por ejemplo, si lo hago así, a ver. Esa función, ¿ah? Son más complicadas porque yo empiezo a tener raíces cuadradas, o sea, es más complicado. Fíjense, la raíz cuadrada
desde el punto de vista de dominio, tiene un problema. O sea, yo dentro de la raíz no puedo tener nada que sea negativo, porque yo siempre me muevo dentro de los reales. ¿Ah? Entonces, fíjense que la gráfica de x al cuadrado menos 1, lo puedo ver así, ¿no? Si yo grafico esta partecita, es algo así. Corta en 1 y corta en menos 1. Esa es la gráfica de la parábola. Es una parábola bajada en 1, ¿sí? Pasa acá por menos 1. Entonces, cuando yo eso lo pongo adentro de una raíz, para la parte que es positiva de la parábola no tengo problema. Pero todos estos números que están desde acá hasta acá me dan valores negativos. O sea que cuando los pongo adentro de una raíz, me va a dar un número complejo, un número imaginario. ¿Ah? Entonces, para mí, desde el punto de vista de dominio, yo tengo que poner así que el dominio de esa función son los reales, ¿sí? Y acá se complica, entonces bueno, lo puedo poner como intersección, voy a ponerlo de otra forma, voy a poner así. Son los x tales que x pertenecen a los reales y, por ejemplo, podría poner así, que el módulo de x sea mayor o igual a 1. Eso me está diciendo que son los que van del 1 para allá y del menos 1 para la izquierda. Como sea, si yo ahora grafico la función, la gráfica de esa función, no de la parábola, sino de la función, va a ser algo así. Acá tengo el 1 y acá tengo el menos 1. La función va a ser algo así. ¿Por qué? Porque mientras la parábola sea positiva, o sea, del 1 para allá y del menos 1 para acá, la función tiene gráfica, tiene imagen. Pero entre menos 1 y 1, la función no tiene gráfica, porque se hace negativa la parábola y me da problema la raíz. ¿Ah? Entonces, en menos 1 y en 1, yo tengo que el límite lateral por derecha existe. O sea, si yo me acerco al 1 por la derecha, la función, en este caso, tiende a 0. Tiende ahí. Pero si me acerco por la izquierda, el límite lateral no existe. Yo no puedo hacer esto. Límite de x que tiende al 1 por la izquierda de esa función. Porque si yo me acerco al 1 por la izquierda, ¿sí? Esto me da negativo. Y por ende la raíz no existe. O sea, este límite no existe. ¿Me siguen, sí? O sea, para que sea un punto de discontinuidad no evitable de segunda especie, tiene que pasar que un límite lateral no exista. ¿Ah? No, esto no pasa en el práctico. Son funciones más raras. ¿Ah? Las únicas dos que van a ver en el práctico son evitable y asintótica. Las otras son más raras. Capaz que en un ejemplo muy particular vean una de salto finito, o salto infinito, pero en general lo que se toma, y sobre todo el primer parcial, es evitable y asintótica. ¿No? O sea, la definición de segunda especie es cuando uno de los límites laterales no existe. Tengo un problema. ¿No? Y está claro que la gráfica es discontinua. O sea, si yo aplico esa definición que no era tan rigurosa, de decir, para que sea continua tengo que poder graficarla así y levantar el lápiz, acá no pasa, porque yo vengo así, tuve que levantar el lápiz y salir por allá. ¿No? O sea, no es continua la función. ¿Estamos? ¿Estamos? Yo necesito cortar porque tengo una llamada de análisis 2, pero la próxima hacemos... ¿Se mantiene el primer parcial práctico del diario? Sí, hasta ahora los parciales son el segundo cuatrimestre. Hasta ahora. Bueno, yo en un ratito edito el video y lo subo, ¿sí? No sé cómo hacer porque
me estoy demorando demasiado en las clases. Yo pretendía llegar un poco más y hacer un ejercicio. Pero la próxima hacemos un ejercicio. Nos vemos el próximo martes. Éxitos.